El pastor y doctor Ganun Diop es el director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el organismo que dirige la Iglesia en todo el mundo. Fue designado para este cargo en la última reunión general celebrada en 2015, pero había estado sirviendo en el departamento como director asociado desde 2012. El doctor Diop presentará el tema cómo relacionarse con otros cristianos. Algunas preguntas que pretenderá abordar son: ¿debería la Iglesia mezclarse con otros grupos religiosos en la lucha y defensa de la libertad religiosa? ¿Podría esta mezcla significar que la Iglesia Adventista se está adhiriendo al ecumenismo? ¿Pueden los adventistas someterse a la autoridad de cualquier otro grupo o asociación religiosa que no sea la propia administración de la Iglesia Adventista? Eso es lo que vamos a ver ahora en esta importante conferencia del Dr. Ganun Diop. La segunda presentación nos llevará a otro aspecto del trabajo de asuntos públicos, en particular en relación con varias entidades. Y creo que en este punto sería importante comenzar con el documento oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en particular lo que se llama el Working Policy. Pero primero, tal vez en términos generales, voy a compartir aquí las funciones y perspectivas de asuntos públicos. Entonces, el Departamento de Asuntos Públicos tiene el mandato de representar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el espacio público. Un aspecto clave de esta representación es precisamente la presentación de los adventistas del Séptimo Día a personas de influencia, oficiales de gobierno, líderes de la comunidad, miembros de la comunidad, todos los actores de la sociedad civil, con énfasis especial en los que toman decisiones. En el Working Policy, nuestro mandato dice, y cito, Asuntos públicos y libertad religiosa, participa de relaciones gubernamentales, contactos interiglesias y donde se indique redes con organizaciones no gubernamentales que tengan objetivos en común al defender la libertad religiosa. Ahora, podemos ver aquí claramente delineados varios aspectos de nuestra relación con otros gobiernos, por supuesto, porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia global en muchos países alrededor del mundo. Tenemos que interactuar con los gobiernos. Estamos esperando hasta que necesitemos servicios, como cuando tenemos que construir iglesias para empezar a interactuar con los gobiernos. Desde el mismo comienzo donde estemos, tenemos que tener contacto con los gobiernos. Pero también el Working Policy, que de hecho es un equivalente a la Constitución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, añade los contactos interiglesias. En otras palabras, también somos llamados a tener relación con otras iglesias. Ahora, este es un aspecto que suele ser mal comprendido, porque la gente puede pensar, si estás en contacto con otras iglesias, eso quiere decir ecumenismo. No es así. Y voy a tener un momento para hablar de eso. Pero aquí también indica que debemos tener redes con organizaciones no gubernamentales también. Ahora, una pregunta clave que debemos hacer aquí es, ¿nos mezclamos o no deberíamos mezclarnos? Básicamente, lo que voy a compartir aquí es una especie de plan para las relaciones de los adventistas del Séptimo Día con otras iglesias, religiones o filosofías. La siguiente reflexión tiene el propósito de articular claramente la posición oficial actual de la Iglesia en términos de relaciones interiglesias e interreligiones. El objetivo es aportar claridad a cuándo mezclarnos con otros y cuándo no. Por supuesto, se necesita discernimiento para navegar a través del laberinto de los malentendidos con respecto a los compromisos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la sociedad civil, actores religiosos e instituciones. Al comienzo, permítanme decirlo claramente,
Debemos mezclarnos. Si no nos mezclamos, nos vamos a disociar del llamado de Jesús de ser sal y luz, y con la consecuencia de esconder la luz que nos ha sido dada bajo un almud. Así que debemos mezclarnos. Sin embargo, mezclarse en el espacio público es un arte y una ciencia. No mezclarnos con nuestra identidad, misión y mensaje distintivos intactos, sin diluir y sin que sea comprometido por alianzas sincréticas. Ahora, alianzas, al contrario de algunas suposiciones o especulaciones sobre las teorías de la conspiración populares, no hay ninguna. Al contrario, a información incorrecta o noticias falsas, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene un representante en ninguna iglesia en ningún lugar, ni en el Vaticano, ni en ninguna sede de otra iglesia. Nos encontramos con otros cristianos en foros específicos donde todos se encuentran en un mismo nivel. Ser una minoría no quiere decir no tener una voz distintiva que cuente. Y esto es importante. Entonces, la identidad distintiva adventista es, y lo voy a repetir claramente, ser una bendición para el mundo. Pero, ¿cómo puedo decir eso? Aunque no somos los únicos cristianos que defienden la verdad del sábado, porque hay otros cristianos que celebran el sábado y o la segunda venida, el énfasis dominante en estas dos creencias cristianas distingue a los adventistas del séptimo día. Nuestro propio nombre captura esos marcadores de identidad distintivos. Así que los adventistas del séptimo día, incluso en nuestro nombre, lo compartimos en el espacio público, y voy a volver a esto después. Nuestro nombre ya es un indicador de nuestra identidad. Séptimo día, la creación, como la estaba mencionando, dignidad humana. Dios como creador, no somos el resultado del azar. Fuimos creados por Dios, diseñados por Dios. Así que básicamente este primer aspecto de nuestro nombre insiste en la soberanía de Dios al crearnos. El otro aspecto de nuestro nombre adventista habla de la suficiencia de Cristo. Cristo está volviendo, ¿verdad? Él es nuestra esperanza. Él traerá paz. Él traerá la libertad última. Cristo sanará nuestro mundo. Él restablecerá el reino universal de Dios. Así que nuestro nombre ya es una historia. Entonces, de forma interesante, podría ampliar la perspectiva para decir que los adventistas del séptimo día tienen una identidad única basada en dos conceptos interconectados e inseparables: la verdad y la libertad. Mencioné la libertad antes, en la primera presentación, pero la idea de verdad también es esencial. Elena de White insiste mucho en este concepto de verdad y libertad. Entonces, la plataforma en la cual la verdad y la libertad se articulan es el nuevo pacto. Ese nuevo pacto en el que Jesús ofreció en su encarnación, Dios en carne y hueso, vida, enseñanzas, muerte, resurrección, ascensión, entronación, su ministerio en el santuario celestial y su segunda venida como Señor de señores y Señor de la realidad cósmica unificada reconciliada. La singularidad de este nuevo pacto, de paso, esto es extremadamente importante para que todos lo entiendan. Los adventistas insisten en esta verdad que dice que el nuevo pacto está basado en el ofrecimiento de Dios de tener acceso directo a Dios. En otras palabras, los adventistas tienen la perspectiva del fin radical de todas las mediaciones, lo que significa que no habrá necesidad de ir a lugares santos, por ejemplo, para el peregrinaje. No habrá necesidad de objetos sagrados. Ya no ofrecemos sacrificios ni personas santas para hacer mediación debido al sacerdocio de todos los creyentes, ni necesidad de acciones como medio de salvación.
De nuevo, la revolución traída por este ofrecimiento de Jesús de acceso directo es el fin de la religión en sí misma y su aparato de ritos, rituales y cultos como medios de salvación. Entonces, el acceso directo a Dios significa que Dios es el autor y el agente de salvación. Dios en Jesucristo se hizo profeta, sacrificio, sacerdote y rey. Este es el propósito completo de la encarnación para la salvación de los humanos creados a imagen de Dios. El libro de Hebreos estaba destinado a subrayar la primacía, la supremacía del nuevo pacto que trajo Jesús, mucho más allá de cualquier cosa en el pasado o en el futuro desde ese punto en la historia. El libro de Hebreos dice, y cito, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, el énfasis del libro de Hebreos es mostrar que Jesús es mayor que los ángeles, mayor que los profetas, que los sacerdotes, que Moisés y Aarón, que su sacrificio es más eficiente que todos los sacrificios anteriores. Su ministerio es mejor, su pacto es final. También puede salvar al máximo. El pacto de acceso directo separa a los adventistas del séptimo día en el panorama religioso de hoy. El pacto de acceso directo hace que nos enfoquemos en la soberanía de Dios, en la suficiencia de Cristo y en la presencia santificadora del Espíritu Santo y el sellamiento de las actividades del fin del tiempo. Respetamos a todos los seres humanos por lo que son, criaturas. No le asignamos otra dignidad a nadie más allá del ser creados a la imagen de Dios. Jesús es el único que es digno. Solo Él puede abrir el rollo del destino del mundo. Por lo tanto, los adventistas del séptimo día no reconocen respetuosamente, pero no reconocen la mediación de ninguna criatura, ya sean espíritus, ángeles, sacerdotes, papa, obispos, pastores, profetas elegidos o autoproclamados. Fin de la mediación en ese sentido. Entonces, para los adventistas del séptimo día, el nuevo pacto selló el fin de los sacramentos. Ya no hay más objetos sagrados, por lo que la suficiencia de Cristo excluye, por ejemplo, con todo respeto, esa es la razón por la que no tomamos la misa. Porque el sacrificio de Cristo una vez para siempre es suficiente para nosotros. No hay necesidad de repetirlo. Sin embargo, no vamos a criticar, ni ser malvados, ni ser adversarios, ni insultar a nuestros hermanos y hermanas que creen en los sacramentos. Las personas son libres de creer y practicar lo que dicte su conciencia. Sin embargo, podemos respetuosamente no estar de acuerdo y al mismo tiempo tener el fruto del Espíritu Santo, respetando a todo ser humano, mostrando solidaridad. Para nosotros, esta es la razón por la cual el final de la mediación es el concepto del sacerdocio de todos los creyentes y excluye la mediación y los sacramentos para nosotros. Cristo no puede ser confinado ni reemplazado. Su ministerio sacerdotal no es transmisible según Hebreos 7. Entonces, Cristo tiene testigos, no representantes, porque está vivo. Está completamente presente a través de su Espíritu Santo. Es el Señor del cielo y la tierra y tiene acceso directo a todo lugar y por eso es Señor. Ahora, esto es muy importante. Esa también es la razón por la que exhorta a sus seguidores a que cuando oren pueden ir a su cuarto, cerrar la puerta y hablar con Dios. Un Dios que escucha a su pueblo en la intimidad o privacidad del lugar en el que estén. La Biblia lo dice claramente.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Jesús prometió. Los adventistas del séptimo día valoran la importancia de la libertad por ser la expresión concreta de la conciencia humana. La inviolabilidad de la conciencia humana está conectada al hecho de que el ser humano está creado a la imagen de Dios, dotado de un espacio interno sagrado donde solo Dios y la persona tiene acceso. Por lo tanto, ningún ser humano debería entrometerse en este espacio y tratar de ser la conciencia de otro. Lo que significa que vivir el destino único de uno está conectado a esta verdad. Y por eso es que la libertad religiosa es importante. Ahora, a nivel corporativo, la conciencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con sus provisiones constitucionales que se encuentran en el Working Policy, excluye que la Iglesia sea colocada bajo el paraguas de cualquier organización, ya sea política, cristiana ecuménica o un bloque de religiones interconfesionales con una autoridad central. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no se colocará bajo el paraguas de una organización central. Esto es una cuestión de libertad de conciencia. A veces, cuando nos mezclamos con otras personas, algunos asumen que estamos entregando la libertad de la Iglesia. No, solo asistimos a reuniones donde somos libres para mantener nuestra identidad. Las reuniones, foros o conferencias a las que asistimos son donde exclusivamente todas las organizaciones confesionales tienen las mismas condiciones de igualdad, así como las prerrogativas, decisiones y privilegios. Vamos a cualquier mesa que sea bíblica y éticamente aceptable para relacionarnos con otros y compartir nuestra historia, o mejor dicho, la historia de Dios. Cuando líderes cristianos llaman a otros cristianos para legitimar su liderazgo, nosotros adventistas de séptimo día nos abstenemos. No nos unimos. Es así de simple. Elegimos cuidadosamente cuándo mezclarnos y cuándo no hacerlo. Pero debemos mezclarnos. De lo contrario, perdemos nuestra identidad de ser sal y luz. Ningún adventista del séptimo día tiene el derecho de firmar ningún documento a menos que sea explícitamente pedido por una decisión de la Asociación General en asamblea, por la Junta Directiva de la Asociación General o por la ADCOM. Como iglesia nos guiamos por las declaraciones oficiales, que son votadas por la iglesia. No me represento a mí mismo, sino a la iglesia. Y la iglesia solo puede ser representada significativamente cuando hablamos en nombre de las declaraciones oficiales que la iglesia ha respaldado. Claramente, el Departamento de Asuntos Públicos representa sí a la iglesia y a todos sus departamentos y agencias para construir una buena reputación como una plataforma para que la iglesia comparta su testimonio, fe, esperanza y amor. Y por supuesto, creo que es importante recordar que cuando nos mezclamos con otros, cómo presentamos a la iglesia adventista del séptimo día es crucial. Es importante. De hecho, fundamentalmente, tratamos de posicionar a la iglesia adventista del séptimo día a una posición de mayor visibilidad. Por eso es que nos mezclamos, pero también de mayor credibilidad, que la iglesia adventista del séptimo día no es un grupo periférico, al margen del cristianismo. No es un grupo de fanáticos iluminados o algo así. No, la iglesia adventista es una iglesia cristiana genuina, heredera de la Reforma. Cuando me reúno, por ejemplo, y esto puede ser una ilustración breve, cuando me reúno con otros cristianos y me hacen preguntas acerca de nuestra identidad, y hay muchas maneras de compartir esto, si hablo con un cristiano,
Entonces, podemos usar la plataforma de que la Iglesia Adventista es parte de las iglesias subsecuentes de la Reforma y, por lo tanto, heredera de la Reforma. Entonces, cuando preguntan algo más sobre eso, puedo explicar, por ejemplo, que la Reforma está basada en principios que yo llamo principios de la Reforma. El primer principio reconoce, y de hecho es reconocido por la mayor parte de las iglesias protestantes, es solo la Escritura o sola Escritura. En otras palabras, los adventistas del séptimo día creen que la Biblia es la autoridad. No consejos ni decisiones humanas, sino la Biblia. Solo la Escritura, no la Escritura con tradiciones, promulgaciones, etc. El segundo principio es solo la gracia. Quiere decir que la salvación no es algo que merecemos, sino que es dada por Dios graciosamente como un regalo. Nuevamente la gracia, no los méritos. Y los adventistas nos adherimos a esto. No somos salvos por nuestros méritos. El tercer principio de la Reforma, claramente, solo fe, sola fide, también es una declaración a la que la Iglesia se adhiere, que básicamente es la creencia adventista de que no somos salvos por nuestras obras. No, somos salvos por gracia a través de la fe. Y esto viene de Dios. No es algo que el hombre pueda hacer. El cuarto principio de la Reforma es solus Christus, solo Cristo. Nuevamente, la suficiencia de Cristo, la supremacía, la primacía de Cristo. No que Cristo tenga un sucesor. Él tiene un ministerio único. Su sacrificio una vez para siempre. Su sacerdocio no repetible. Él es básicamente nuestra suficiencia. Entonces los adventistas son real y vehementemente, y no es un lenguaje violento, no, de todo corazón, por ponerlo de alguna forma. Los adventistas adhieren a esta idea de la singularidad de Cristo y la suficiencia de Cristo. Por esto este cuarto principio de la Reforma, solo Cristo, solus Christus, es algo a lo que adherimos y podemos compartirlo con otros cristianos en este caso. El quinto principio de la Reforma es soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Quiere decir que para los adventistas del séptimo día, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. A eso aspiramos. Ese es nuestro llamado para vivir. Esta es la razón por la que nos dedicamos completamente a esto. Por supuesto, hay otros principios de la Reforma que podríamos usar. Y en otra reunión desarrollaré más este aspecto sobre cómo relacionarse con otros cristianos desde una perspectiva adventista del séptimo día. Cómo relacionarse con otros budistas, otros hindúes, otros musulmanes o ateos, agnósticos y demás. Hemos desarrollado en el departamento de PARL de la Asociación General un documento que estará disponible en una futura asesoría donde lo compartiremos y haremos que esté disponible para el doctor Elio Carnasale, para que a su vez él pueda distribuirlo a otros directores de RPLR. Mis asociados contribuirán con una herramienta muy valiosa. El doctor Bursea compartirá información sobre cómo presentar a los adventistas del séptimo día a, por ejemplo, embajadores en el contexto de la ONU o similares. Bettina Krause, abogada, también compartirá cómo desarrollar un portfolio como adventistas del séptimo día en las grandes ciudades como Washington, por ejemplo, donde tenemos las 3 ramas del gobierno de Estados Unidos, pero también otras entidades. Así que ella compartirá información muy valiosa. Mis 2 asociados compartirán materiales y, por supuesto, los direccionaremos hacia más material que pueden encontrar en nuestro sitio web
adventistliberty.org. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que Asuntos Públicos representa a la Iglesia en todos sus departamentos para desarrollar, para construir una buena reputación para la Iglesia, y esto se vuelve una plataforma básicamente para que cuando compartamos nuestro testimonio, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, las personas sepan quiénes somos. De hecho, Asuntos Públicos básicamente se relaciona con el mundo como lo hacía el ministerio de Juan el Bautista, preparando el camino, para que cada adventista del séptimo día en cualquier lugar tenga una oportunidad de compartir. Esto es como el concepto de todo miembro involucrado, donde los adventistas comparten con otros los mensajes que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Especialmente, fundamentalmente, todo lo que hacemos, lo hacemos desde la perspectiva de las buenas nuevas. Las buenas nuevas, y quiero terminar con esto, fueron anunciadas cuando se anunció que nacería un Salvador. Los ángeles y luego los pastores. Hubo gran celebración debido a las buenas nuevas, porque Cristo vino como un bebé envuelto en pañales, puesto en un pesebre. Las buenas nuevas, el advenimiento del Salvador, el primer advenimiento. Así que las buenas nuevas en este tiempo del fin también se tratan del advenimiento. Esta vez el segundo advenimiento, la segunda venida de Jesucristo, quien está viniendo, pero finalmente, resolver todos los problemas de nuestro mundo, a sanar todas las heridas de la existencia humana y a crear una realidad completamente nueva, una nueva tierra y un nuevo cielo, donde la paz, la justicia, la libertad y el amor habitarán. Así que estamos encantados como departamento por ser parte de lo que la Iglesia está haciendo. Este departamento fue fundado en 1901, bien al comienzo de la historia de nuestra Iglesia. Sí, la Asociación Internacional de Libertad Religiosa, IRLA, fue constituida en 1893, pero el Departamento de Asuntos Públicos hasta ahora comparte la Iglesia no solo en lo que es libertad religiosa, sino también todo el mensaje, incluso el de los tres ángeles, el centro de las buenas nuevas. La liberación de nuestro planeta, porque nuestro planeta es territorio ocupado. Desde Apocalipsis 12, un tercio de los ángeles fue expulsado del cielo y vinieron al planeta Tierra a interrumpir la armonía que Dios quería desde la creación. Pero Cristo está viniendo para derrotar a todos los enemigos, y Satanás dejará de existir. El pecado dejará de existir. Viviremos en una creación renovada donde habrá justicia y rectitud, donde habrá compañerismo y amor. Y este compañerismo no tendrá fin. De hecho, durará eternamente. Es extremadamente significativo que tengamos muy claro los propósitos por los cuales la Iglesia Adventista del Séptimo Día se mezcla con otros grupos religiosos para proteger, promover y defender la libertad religiosa. Es necesario enfatizar que esta participación nunca comprometerá ninguna doctrina, principio o valor de los adventistas. Reconocemos que debemos cumplir con el mandato del Señor Jesús de servir al mundo como sal y luz. Por eso nos mezclamos, pero hay límites para esta participación. La Iglesia no forma parte de ninguna asociación u organización que tenga como objetivo buscar la armonización doctrinal. La Iglesia reconoce su origen profético, su misión y su destino proféticos, por lo que sus valores, principios y doctrinas permanecen distintivamente preservados. Pero cuando nos unimos a otros grupos religiosos en defensa de la libertad religiosa, estamos trabajando para promover el amor de Dios y la dignidad de los seres humanos.